A ver, chicos, vamos a recordar, ¿no es cierto?, cuál es nuestro objetivo, nuestra meta, ¿no es cierto?, en esta primera unidad. Estamos hablando acerca de la base de la vida, ¿no? El ADN como base de la vida. Entonces, este es nuestro objetivo, ¿no? Nosotros vamos a poder usar modelos, vamos a poder describir, ¿no?, la función del ADN como portador de la información genética, ¿no es cierto?, que controla las características de los organismos, la transmisión de la herencia, ¿no? La relación del ADN con los cromosomas y los genes. ¿Ya? Entonces, dentro de este estudio nosotros hemos visto, ¿no? Hemos visto cuál es en sí la estructura del ADN, cuáles los procesos que conllevan, ¿no?, el ADN. La anterior clase, la última clase, mejor dicho, revisamos esta parte de la duplicación, ¿no? Cómo se duplica el ADN a través gracias a estas enzimas que intervienen, ¿no? Y cómo se da en sí el proceso de la duplicación. Ya, entonces, el día de hoy, ¿no es cierto?, vamos a ver otro proceso que de igual forma es muy importante, ¿no? Tal como se da en el flujo de información genética, ¿ya? Algo que hay que tomar en cuenta es que, ¿no es cierto?, la duplicación del ADN, esta se produce o se realiza en lo que es en el núcleo, ¿no? En el núcleo celular. Ahí es donde se da la replicación del ADN. Ya, entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Que la duplicación del ADN, del material genético, se da en esta parte del núcleo del ADN. Ya, ahí es donde se da este proceso. Ya, otro proceso que se da en el núcleo del ADN es conocido como la transcripción, ¿no? La transcripción del ADN. Entonces les voy a explicar cuál es este proceso en el cual, ¿no es cierto?, el ADN empieza a transcribirse. Ya vamos a tomar en cuenta un ejemplo de la vida cotidiana que muchos de nosotros lo realizamos, ¿no? Tal vez nosotros en este momento estamos, no sé, nos ponemos a leer un texto, ¿no? A leer un texto y dentro de ella nosotros queremos sacar un pequeño resumen, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, en un cuadernito, un cuaderno ahí nosotros hacemos un pequeño resumen, ¿no? Es como que nosotros transcribimos, ¿no? Transcribimos la información que encontramos en el texto a nuestro cuaderno. Entonces vamos a tomar en cuenta esto. Ya, a ver, chicos. Entonces, ¿en qué consistirá la transcripción del ADN? Básicamente ocurre esto, ¿no? Es el proceso por el cual se sintetizan una molécula de ARN complementaria a una de las dos cadenas de doble hélice del ADN. Entonces, ¿a qué me refiero? Mire, me refiero a lo siguiente, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Pueden observar la cadena, ¿no? O la molécula de ADN, ¿no es cierto? Pueden observar la molécula de ADN. Y dentro de esta molécula, ustedes pueden observar, ¿no?, cómo se da la formación de la molécula del ARN, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, cómo se sintetiza, ¿no? Cómo se elabora la molécula del ARN a partir de una sola hebra, ¿no? Una sola hebra de la molécula del ADN. Entonces, eso es la transcripción, ¿no? O ese es el proceso de la transcripción, o el concepto de la transcripción del ADN. Entonces, ya les voy a explicar cómo se da este proceso y qué enzimas o qué sustancias intervienen, ¿no? Para que se dé este proceso de la transcripción. ¿Ya? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta el concepto de lo que es la transcripción, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí ustedes pueden observar, ¿no?, la molécula del ADN, cómo se abre, ¿no? Cómo se abre y cómo a partir de una sola hebra se genera la molécula del ARN. ¿Ya? Entonces, miren, la principal enzima responsable del proceso de la transcripción, ¿no?, se llama la ARN polimerasa. Aquí ustedes la pueden observar. Esta es la principal enzima que interviene, ¿no? La ARN polimerasa. Entonces aquí ustedes la observen, ¿no es cierto? A la ARN polimerasa. Ya, esta es la principal enzima que interviene, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta ARN polimerasa? Hace lo siguiente, miren. Miren lo que está haciendo, ¿no? Cómo separa, ¿no? Cómo separa estas dos cadenas de ADN, ¿no es cierto? Y también miren cómo empieza a incorporar, ¿no? Miren cómo se da la incorporación de los ribonucleótidos, ¿ya? ¿No es cierto? Vean cómo se empiezan a incorporar, ¿no? ¿Para qué se incorporan, no es cierto? Para la formación del ARN, de la molécula
de ARN. Ya, entonces esa es la función de ARN polimerasa, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Viene a la molécula del ADN, lo que hace es separar, ¿no? Separa las dos hebras de la molécula y empieza a traer, ¿no? Empieza a traer, en este caso, ribonucleótidos para la formación del ARN. Algo que hay que tomar en cuenta es esto, ¿no? Que hay un sentido, ¿no? ¿Cómo crece la molécula del ARN? El sentido es de 5' a 3'. Entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de esta enzima, ¿no? La ARN polimerasa. Entonces es la enzima encargada, ¿no? En este caso, de sintetizar la molécula del ARN. Bueno, más adelante les pasaré un video para que lo puedan entender de mejor forma. ¿Ya? Entonces, miren, este proceso nosotros los vamos a clasificar en 3 etapas, ¿no? Tenemos una etapa de iniciación, una etapa de elongación y una etapa de terminación, ¿ya? Entonces vamos con la primera etapa de inicio o de iniciación. Entonces, ¿qué ocurre en esta etapa? Miren, en el proceso de la transcripción, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Pueden observar esta secuencia, ¿no es cierto?, del ADN. Aquí hay algo característico. Tenemos un sitio específico, ¿no? En un gen, conocido como la caja tata, ¿no? O bueno, así se lo conoce en términos biológicos. Se la conoce como la caja tata. Ya, entonces, ¿qué sucede? Miren, en este sector, ¿no? En este sector, conocido como caja tata, o promotor, también se lo conoce, ¿no es cierto? Es aquí donde se da el inicio, ¿no? De la síntesis de la molécula del ARN. Es como un sitio, ¿no? Es un sitio donde le dice, ¿sabes qué? Aquí va a iniciar, ¿no? El proceso de la transcripción en un gen, ¿no? Entonces ocurre eso, miren. Ya, entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no? Llegan aquí los factores de transcripción, identifican nuestra caja conocida como caja tata, y dentro de esto, ¿no es cierto? Ustedes pueden observar cómo se está dando, ¿no? Cómo se está dando el proceso de transcripción, ¿ya? Entonces ya lo veremos más adelante, más detalladamente. Entonces esa es la importancia, ¿no? De la caja tata. Ya miren, los factores de transcripción identifican, ¿no? Identifican esta caja tata, las que yo le comenté, ¿no es cierto? Identifican esta caja tata, los factores de transcripción, aquí ustedes pueden observar, ¿no? El factor. Y básicamente lo que hace es facilitar, ¿no? La ubicación correcta de la ARN polimerasa. Entonces, la ARN polimerasa viene acá, ¿no? Identifica la caja tata y hace lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces viene ARN polimerasa y empieza, ¿no? Y empieza con el proceso de la transcripción. ¿Ya? Eso es lo que hace, ¿no? Ya vamos a ver cómo se da este proceso de la transcripción. Entonces, miren, ¿no es cierto? ARN polimerasa, ¿no? Aquí ustedes pueden observar ARN polimerasa. ¿Cómo recorre, no? ¿Cómo recorre la hebra, no? La hebra molde. ¿Cómo recorre, ¿no es cierto? En este sentido, la hebra molde y empieza, ¿no es cierto? A sintetizar lo que es la molécula del ARN en sentido 5', 3'. Entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no? Cómo va integrando, ¿no? Cómo integra los diferentes, en este caso, ribonucleótidos, ¿no? No se olviden de esto, ¿no es cierto? Que el uracilo, en este caso, se une con la adenina, ¿no? Uracilo, adenina, la citosina con la guanina, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan este concepto, ¿no? De lo que era la complementariedad, entonces aquí también se da esto, ¿no? La complementariedad. Miren, aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, cómo se van integrando, ¿no? Estos ribonucleótidos para la formación de la molécula del ARN. ¿Ya? O también se lo conoce como transcripto primario, ¿no? Cuando se termina de sintetizar la molécula. ¿Ya? Pero este es de carácter ARN.
Ya, algo que hay que tomar en cuenta es de esto también, ¿no? También lo que ocurre, lo que básicamente le ocurre a la molécula de ARN cuando empieza a sintetizarse. Ocurre esto, miren, al inicio, ¿no? Al inicio, básicamente aquí hay un extremo, ¿no? Un extremo de nucleótidos, en este caso metilados, conocidos como el CAP, ¿ya? Conocidos como el CAP, entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no? Que cuando se empieza a sintetizar la molécula del ARN, al inicio, esta secuencia de nucleótidos metilados, conocidos como el CAP, vienen, ¿no? Y se integran a, este, a esta cadena, ¿no? De ARN. ¿Ya cuál es la función del CAP? Miren, es básicamente, ¿no es cierto?, que esta molécula que se está elaborando, que se está sintetizando, ¿no es cierto?, no se desintegre, ¿no? No sea degradada por enzimas, en este caso pueden ser fosfatasas o nucleasas. Ya, esa es la función del CAP, ¿no? Evitar que la molécula de ARN que está creciendo no se desintegre, ya, gracias a otras enzimas. Esa es la función del CAP, ¿no? Ya miren, al momento de la finalización, ¿no? De la finalización de la síntesis de la ARN, en este caso del transcripto primario, ¿no es cierto? Al final nosotros encontramos otra secuencia, ¿no? Otra secuencia de ribonucleótidos, conocido como la secuencia de terminación. ¿Ya? Entonces aquí encontraremos la secuencia de terminación, ¿no? Conocidos como, bueno, la identificamos con esta forma, ¿no? Timina, timina, adenina, timina, timina. Entonces aquí va a estar la secuencia de terminación, ¿ya? Y a partir de 200 ribonucleótidos encontramos esta cola, ¿no? Conocida como cola polía. Es una secuencia inmensa, ¿no? De alrededor de 200 nucleótidos en este caso, de adeninas. Y entonces, ¿cuál es la función de esta cola polía? Es algo similar a lo que ocurre con el CAP, ¿no? Es evitar la desintegración, en este caso, de la ARN, pero por', del extremo 3'. Entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto? La cola polía, cómo se integra, ¿no? Casi al final de la molécula del ARN. Y ahora, si ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Esta es en sí la molécula de ARN sintetizada. Todo esto es la molécula de ARN sintetizada. Entonces presenta un extremo, ¿no? En el 5' encontramos, en este caso, el cabo o el capuchón, también conocido. Y en el extremo, ¿no es cierto? 3' encontramos la cola, ¿no? La cola polía. ¿Ya? A este segmento nosotros lo conocemos como transcripto primario. ¿Ya? Este es el transcripto primario en la etapa de finalización, ¿no? Entonces, ¿qué le ocurre a este transcripto primario? A ver, chicos, miren lo que le ocurre a este transcripto primario, ¿no? Entonces, ya no se está sintetizando más la molécula de ARN, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos al pre-ARN mensajero. Lo que le ocurre es lo siguiente, ¿no? Va a haber ciertos extremos de esta molécula, las cuales básicamente van a poder codificar para la elaboración de proteínas. Y va a haber ciertos extremos, ¿no? O pedacitos de esta molécula, las cuales no pueden elaborar lo que es, en este caso, proteínas. Entonces, ¿qué le ocurren a esta molécula? Ocurre lo siguiente. Aquí ustedes pueden observar cómo se forma un bucle, ¿no? Un bucle. Y gracias a estas proteínas, ¿no? Proteínas PRN, NP, hacen lo siguiente, ¿no? Ocurre como un corte y empalme, entonces. Ocurre como un proceso de cortes y empalmes. Entonces, miren cómo se liberan los intrones, ¿no? Aquí arriba ustedes pueden observar esta secuencia de intrones, ¿no? Y esta secuencia de exones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los intrones? Es que los intrones no codifican, ¿no? Es decir, que no elaboran lo que son proteínas, pero los exones sí codifican para proteínas. Entonces, al momento de realizar este proceso, ¿no? De cortes y empalmes, lo que se elimina, ¿no es cierto?, del transcripto primario, en este caso son los intrones, ¿no? Y ustedes pueden observar aquí cómo se empalman, ¿no? Cómo se unen o se empalman los exones. ¿Ah? Y entonces aquí como resultado final, miren, aquí tenemos, ¿no? Este ARN mensajero.
Esa es la formación del ARN mensajero, ¿no? Cómo se forma a través de del proceso de la transcripción del ARN. Entonces vamos a observar un video en el cual nos va a explicar, ¿no? Bueno, esta parte ya les expliqué de los cortes y empalmes del ARN mensajero. Entonces aquí yo les traje un video. Vamos a observar en sí un pequeño resumen, ¿no? De lo que es el proceso de la transcripción. Les comparto el sonido y vamos a observar. Transcripción del ADN en células eucariotas. Estas células eucariotas, ¿no? ¿Cómo se da el proceso de la transcripción? La transcripción es un mecanismo monocatenario y selectivo por el cual se transcribe un solo segmento del ADN utilizando ribonucleótidos para originar ARN mensajero. Este proceso constituye un mecanismo fundamental para el control celular y para la expresión de la información genética, pues permite que la información del ADN llegue al resto de los organelos celulares y salga del núcleo en el caso de las eucariotas. Para esto, la información debe copiarse en forma de ARN. Para que se lleve a cabo la transcripción del ARN en eucariotas, es necesaria la presencia de los siguientes elementos. Una hebra de ADN original que servirá de molde para ser copiada y así formar el ARN mensajero. Ribonucleótidos trifosfato para llevar a cabo la copia. Y ARN polimerasa, la cual sintetiza el ARN a partir del molde de ADN. Ya, entonces, ¿no es cierto? Para que se dé este proceso de transcripción necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos de la molécula, ¿no? Del ADN, la cual nos va a servir como un molde, ¿no? Necesitamos de bases nitrogenadas, ¿no es cierto? En este caso, para formar lo que es ARN. Y gracias en este caso, al ARN polimerasa 2, ¿no? La cual nos va a permitir lo que es la síntesis de la molécula del ARN. Eso es lo que nos dice. El proceso puede dividirse en 4 etapas: iniciación, elongación, terminación y maduración. Iniciación. Esas son las etapas, ¿no? Para iniciar la transcripción se necesita relajar el nucleosoma, acetilando el extremo aminoterminal de la lisina con una acetiltransferasa y de esa manera dar inicio a la transcripción. Primero se forma el complejo iniciador, que se da por la unión de ARN polimerasa 2 con varios factores de transcripción generales. El promotor es la secuencia de ADN en donde se inicia el proceso de transcripción. Entonces ahí ustedes pueden observar, ¿no? La secuencia conocida como la caja Tata, ¿no? El promotor, el cual nos va a permitir en este caso iniciar, ¿no? Iniciar el proceso de la transcripción. Es un sitio, ¿no? Que me indica dónde voy a dar inicio a la transcripción. Ese es el promotor. También conocido como caja Tata, el cual se caracteriza por presentar altas cantidades de adenina y timina. El factor de transcripción 2D se une a la caja Tata por el TBP y a este complejo se le une la ARN polimerasa 2 con la ayuda del factor de transcripción 2B. Además, se unen otros factores, así como el factor de transcripción H, el cual separa las hebras de ADN. Luego, se une una molécula de ATP y se fosforila el dominio del carboxilo terminal para que la ARN polimerasa 2 sintetice una pequeña cadena de ARN y se inicie la transición de la iniciación a la elongación. La elongación comienza. Entonces ahí usted puede observar, ¿no? Cómo se encuentran los factores de transcripción y cómo da inicio, ¿no? La segunda etapa, en este caso el proceso de elongación gracias a la ARN polimerasa. Al separarse las hebras de ADN, se forma la burbuja de transcripción y se inicia la adición de ribonucleótidos, los cuales se unen entre sí por enlaces fosfodiéster y a los desoxirribonucleótidos de la cadena molde de ADN por puentes de hidrógeno. Tras haber incorporado unos 10 nucleótidos aproximadamente, la ARN polimerasa se separa de los factores de transcripción y comienza a desplazarse en sentido 5'. Entonces ahí usted observe, ¿no? Observe cómo la ARN polimerasa empieza a sintetizar, ¿no? La molécula del ARN. No se olvide que dentro de las funciones de la ARN polimerasa también era la separación, ¿no? Separar la molécula del ADN. 3', formando la cadena de ARN. En sentido 5', Como la 3', ARN ¿no? polimerasa lee en sentido 3', 5' a la hebra de ADN molde, sintetiza ARN en sentido 5', 3'.
En la tercera etapa, al alcanzar la secuencia de terminación rica en timina que se encuentra en el ADN, el ARN polimerasa interrumpe la síntesis de ARN. Entonces observe cómo ya ha llegado a la secuencia de terminación, ¿no? Timina, timina, adenina, timina, timina. Llega, ¿no es cierto?, a esta secuencia y lo que ocurre es la liberación, ¿no? La liberación de la molécula de Y se ARN separa del formada. ADN, el cual recupera su forma inicial de doble hélice. Este movimiento se empieza a cerrar, ¿no?, la molécula. En eucariotas, el producto inmediato de la transcripción se llama transcripto primario y debe sufrir una serie de procesos conocidos como maduración para convertirse en ARN mensajero. Ya, entonces, miren, aquí ustedes encuentran, ¿no?, la molécula de ARN recién sintetizada, formada, también conocida como el transcripto primario, ¿no? Entonces, este transcripto primario empieza un proceso de maduración, dice, ¿no? Lo que lleva a las siguientes modificaciones. El ARN-HN adiciona en el extremo 5' una corta secuencia de 7-metilguanosina trifosfato. Esta se encarga de distinguir al ARN mensajero de los Ya, otros usted puede observar, ¿no ARN. es cierto?, los Le confiere intrones y los estabilidad, exones. ayuda a transportar al ARN mensajero fuera del núcleo y a alinearlo sobre el ribosoma durante la traducción. Se eliminan secuencias intermedias no traducibles o no codificables Y llamadas observe cómo intrones se eliminan y los se intrones, unen las ¿no? secuencias codificables, Cómo se que cortan son los los intrones exones y por cómo se corte y empiezan a empalme. empalmar los Por exones, ¿no? último, en el extremo 3' se coloca un polímero de adenina llamado cola de poli A. Ya, ahí ustedes pueden Cuando observar, el ¿no es cierto?, ARN el CAP finaliza la en maduración, la parte puede 5' salir y del el núcleo poli hacia el A en la citoplasma, cola, ¿no? dirigirse a los Poli A en la ribosomas parte y de esta manera dar inicio a la traducción. del ARN mensajero. Ya, eso es el proceso de la transcripción, chicos. ¿Cómo se da la transcripción, no? La transcripción del ADN. Ya, luego posteriormente veremos, ¿no?, cómo se sintetizan las proteínas gracias al ARN mensajero. Ya, no sé si tienen alguna pregunta, ¿cómo se da este proceso de transcripción? Vamos con preguntas entonces, a ver. Ya, vamos con preguntas. A ver, vamos con Handel. Primera pregunta. ¿En qué consiste el proceso de la transcripción del ADN? ¿Qué será la transcripción del ADN? El traspaso de información. Ya, ¿en qué sentido? La transcripción del ADN, ¿no? Estamos hablando acerca del ADN. O sea, sí es un paso de información, pero no es cierto, en este caso sería de la molécula del ADN, ¿no? Para la formación en este caso, de la síntesis de la molécula de ARN. Es el primer proceso de la expresión genética. Ya es el proceso de la expresión genética, cómo se expresa, ¿no? ¿Y en qué consistirá el proceso de la transcripción del ARN? Que a partir, ¿no es cierto?, de la molécula del ADN se sintetiza, ¿no?, la molécula del ARN. ¿Ya? ¿Qué más podemos mencionar acerca de este proceso? ¿Qué enzimas nomás intervienen? ¿Qué enzimas intervienen? ¿Cuál es la enzima más importante para la formación del ARN? ¿Cuál es la encargada de sintetizar? ¿Cuál? ARN polimerasa. Muy bien, Carmen. Entonces, ARN polimerasa hace lo siguiente, ¿no? Hace que en este caso abra, ¿no? Abre la molécula y ella misma, ¿no es cierto?, empieza a traer en este caso, los ribonucleótidos para formar, ¿no?, ARN polimerasa. Ya, ARN en este caso. Ya, tenemos tres etapas, ¿no? Tres etapas: la iniciación, la elongación, la terminación. Bueno, y al final tenemos la maduración, ¿no? ¿Qué ocurre en la etapa de iniciación? ¿Qué ocurrirá en la etapa de iniciación del proceso de la transcripción?
¿Qué me puede decir? A ver, ¿qué ocurre en la etapa de iniciación del proceso de la transcripción? ¿Qué factores intervienen? Es el primer paso de la expresión genética. Ya, ese es el concepto de la transcripción, pero ya estamos en etapas, ¿no? Las vamos a dividir en etapas. Entonces, miren, ¿no es cierto? Vamos a suponer, ¿no? Que esta es la molécula del ADN, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto? Hay una secuencia, ¿no? Conocida como la caja Tata, ¿no? Donde viene el promotor y los factores de transcripción, ¿no es cierto? Y básicamente lo que hacen es identificar, ¿no? Identifican esta pequeña secuencia, se podría decir, ¿no es cierto? ¿Qué más ocurre? Luego, ¿quién interviene? A ver, lo que mencionó Carmen, esa enzima importante, ¿no? Luego, ¿cuál interviene? A ver. Luego interviene, ¿no es cierto? Viene, en este caso, ¿no? Viene ARN polimerasa, ¿no es cierto? Y lo que hace es abrir, ¿no? Abre la molécula y empieza a sintetizar, ¿no es cierto? Ella solita empieza a recorrer, ¿no? Recorre la hebra y empieza a elaborar lo que es la molécula del ARN. ¿Ya? Esa la conocemos como la etapa de elongación, ¿no? Cuando ya se empieza a sintetizar la molécula. Ya, en etapa de terminación, ¿no es cierto? Reconoce, ¿no? La secuencia de terminación y se libera, ¿no? Se libera en este caso, el ARN recién sintetizado. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la etapa de maduración del transcripto primario? Etapa de que realice. De maduración del transcripto primario. ¿Qué le ocurrirá en esta etapa al transcripto primario? A ver. A ver, chicos, verán. Se eliminan los intrones. Ya se eliminan intrones, ¿no? Entonces, miren. Aquí tengo, ¿no es cierto? Aquí tengo en este caso, mi cable USB. Ya, entonces vamos a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Que este es el ARN, ¿no? Este es el ARN que recién se ha formado. Ya, en un extremo, ¿no es cierto? Un extremo conocido como el 5', ¿no? Aquí se encuentra el CAP. Y en el otro extremo, ¿no es cierto? En el 3', encontramos la cola poliA, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran la función de estos, del CAP, ¿no? Y de la poliA? Era evitar, ¿no es cierto? Permite evitar que se degrade esta molécula. Ya, entonces aquí tengo, ¿no es cierto? Aquí tengo mi molécula de ARN. Entonces, en la etapa de maduración, ¿qué le ocurre a esta molécula de ARN? Ocurre lo siguiente, ¿no? Entonces, va a haber ciertos segmentos, ¿no? Conocidos como intrones y exones. Entonces, ocurre lo siguiente, ¿no? Observe que se forma un bucle, ¿no es cierto? Se forma como un tipo nudo, conocido como un bucle. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre, no? Entonces vienen, ¿no es cierto? Vienen ciertas proteínas y lo que hacen es cortar, ¿no? Realizan lo que es un corte y se libera, ¿no? Se libera este bucle. Ya vamos a suponer que se ha liberado este bucle. Entonces, estos extremos que se han liberado, ¿no? Empiezan a empalmarse, ¿no? Empiezan a unirse para formar lo que es el ARN mensajero. Ya, ese es el proceso de la maduración, ¿no? La eliminación de los intrones, ¿no? Y el empalme de los exones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los intrones y los exones? ¿No es cierto? Es que los intrones en este caso no codifican, ¿no? No codifican para elaborar lo que son proteínas. Pero los exones sí codifican para elaborar proteínas. Entonces ya vamos a ver la siguiente clase cuál es la importancia, ¿no? De que se dé este splicing, se la conocen en inglés, el splicing, también conocido como cortes y empalmes. ¿Ya? Así se da el proceso, ¿no? Se da el proceso de la transcripción en este caso del ARN, ¿no? Cómo se transcribe para formar, ¿no es cierto?, lo que es molécula de ARN y de ahí tener como resultado, ¿no?, este transcripto primario. Ya, no sé si tienen alguna pregunta.
Una pregunta sobre cómo se da este proceso. ¿Cuál será la importancia de la transcripción del ADN? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿cuál será la importancia de la transcripción del ADN? ¿O cuál será el resultado final de la transcripción del ADN? ¿Qué formamos? ¿Qué formamos al final de la transcripción? ¿Cómo se llama esta molécula? ¿El ARN mensajero? El ARN mensajero, ¿no es cierto? Ese es el resultado de la transcripción, ¿no? Del ADN. Entonces el ADN se transcribe, ¿no? Y el resultado final sería el ARN mensajero. Ya. Entonces, chicos, a ver. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Cómo se da este proceso? Si no, ya les coloco la actividad para que ustedes puedan realizar, ¿no? Y recuerden que estamos... explica el deber. El deber. Ya, el deber. Entonces, a ver, Jesús se integró.